Muy buenas, equipo, bienvenidos aquí al segundo episodio del año de Live to Triathlon, nueva temporada, nuevo año, no paramos de temporada, temporada es continua. Y hoy estamos aquí pues a grabar y a que escuchéis un capítulo nuevo sobre un tema que ya hemos tratado y no hace mucho. Pues eso, hace poco en este podcast hablamos de la gestión mental con nuestro amigo Infantes, psicólogo deportivo y triatleta, que fue un episodio además yo creo muy necesario para entender qué pasa por la cabeza de un triatleta cuando compite, cuando entrena y cuando las cosas no salen como espera, ¿no? Que nos ha pasado a todos. Hoy pues vamos a dar un pasito más y vamos a hablar de esa parte de cómo la vive un deportista de élite cuando está dentro del proceso. En este episodio volvemos a hablar de psicología, como os he dicho, y lo hacemos desde otro enfoque. Hablamos con Inma Lisón, psicóloga integrativa, y el caso de un triatleta de élite como es Nacho Villarruel, amigo y ya conocido por todos. Bueno, pues hoy él pone aquí encima de la mesa situaciones, decisiones, dudas y emociones que pues muchos triatletas de cualquier nivel reconocen y hemos reconocido seguro como propias. Con ellos dos vamos a profundizar en la gestión emocional del día a día que supone para todos, y a lo largo de este episodio vamos a descubrir esas herramientas psicológicas que han ayudado a Nacho a mantener el equilibrio emocional como deportista, y analizaremos desde su propia experiencia, que es un punto muy importante, porque la psicología es un factor clave para rendir y disfrutar del deporte al máximo. No sé si vamos a tratar el tema de cómo entra en la cabeza a competir tanto y seguir ahí rindiendo, pero yo creo que ese era un tema a tratar. Y nada, vamos a ir a ello. En el episodio anterior fue muy valorado por todos vosotros y hoy seguimos avanzando en ello, ¿no? Y lo complementamos con este caso real. Sin más, Sandri, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues muy bien, con muchas ganas de estar aquí en esta charla, que tenemos la suerte de tener a Nacho con nosotros de nuevo. Y bueno, como decías, ¿no? Además de poner el foco en la importancia de la psicología en el ámbito deportivo, pues al tener a Nacho que nos hable de su experiencia y demás, pues yo creo que va a ser algo que nos va a enriquecer a todos mucho. Así que no me voy a enrollar mucho más y voy a dar paso a los invitados. Arrancamos con Inma. Inma, bienvenida. Bienvenida, muchísimas gracias por la invitación. Quiero aprovechar porque este tema yo sé que es sacar toda la mierda que llevamos dentro, y quiero felicitar a Nacho porque se atreve a dar este paso, y la verdad que esto pues es el primer paso, ¿no?, para que lo hagan pues otros deportistas. Estamos aquí para sacar esa mierda y verla como algo normal, natural en el deportista. Qué bueno. Bienvenido, Nacho. Bienvenido a tu casa de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Feliz año para todos. A ver, es un poco eso lo que acabas de decir. Al final es darle ese enfoque, puede que un poco más personal, intentando también dar un par de herramientas de cómo llevar adelante situaciones, que se va a encargar más y más. Yo al final lo que voy a hacer es intentar ser un poco de cara visible, si se quiere decir de alguna manera, de lo que es las vivencias que puede tener ya sea un deportista de élite, como en mi caso de ahora, o un deportista normal también, o sea, de un grupo de edad, no porque por ser élite las cosas se viven diferente, a ver, algunas sí, pero yo creo que de lo que vamos a hablar es algo que lo puede sentir cualquier persona, no porque se haga alto rendimiento, que no se haga alto rendimiento, vamos a estar exentos de estas sensaciones que se puedan llegar a tener en algún momento de la vida. Bueno, pues nada, yo también reitero las gracias a ti, a Nacho, por hablar de todas estas mierdas, como dice Inma, que yo creo que todos tenemos y que a veces hay que sacarlos aquí encima de la mesa, ¿no? Pues nada, yo voy a lanzar la primera pregunta. Inma, ¿por qué la mente es tan determinante, crees, en el rendimiento deportivo, incluso a lo mejor al mismo nivel que el entrenamiento físico? Bueno, a ver, la mente es como el director de una orquesta, ¿no? Vamos a imaginar, por ejemplo, una orquesta perfecta, que están ahí todos preparados, los músicos, los instrumentos son de primer nivel, pero nos falta el director que no levanta la batuta. ¿Qué pasaría? Cada uno tocaría a su ritmo, con su energía, con su intención, pero el resultado sería un poco
sin ruido, ¿no? No habría música. Entonces, estamos aquí para hacer de la mente ese director de orquesta que al final nos dirige en el rendimiento y en el entrenamiento diario, que yo creo que es el que es donde aparecen esos boicoteos, esa falta de atención, esa falta de foco, y cuando tenemos entrenado el director de orquesta, va ahí y al final pues todo se ve bien. Entonces, pues súper claro, o sea, con esa idea se ve muy práctico, ¿verdad? A veces nos machacamos entrenando tal, pero luego si no somos capaces de coordinar, ¿no? Todo eso para alinearlo y que salga lo que tenemos, pues es jodido. Pero bueno, es un poco lo que han puesto el otro día también, ¿no? Al final de que no todo son los entrenamientos, que también, por ejemplo, la parte de descanso es una parte importante. Bueno, esto es lo mismo al final. O sea, no todos entrenar, o sea, si entrenamos, pero después la cabeza la tenemos hecho un desastre. O sea, todo eso entrenado no va a servir de nada, o va a servir de verdad. Ahora profundizaremos más en ello, pero entiendo que luego, como cada uno tiene su capacidad innata de, pues no sé, alguno es más corredor porque sí, otro es más ciclista porque sí, habrá gente que por lo que sea, ¿no? Por su vida, por su trayectoria, tiene el coco más armado, no sé si de llamarlo así o no, pero que al final tiene más facilidad para gestionar esos momentos que son los que hace que la orquesta no toque bien, ¿no? Así que bueno, ahora lo vamos viendo. Yo quería preguntarte también, Inma, que en qué momento crees que suele darse cuenta un deportista de que necesita trabajar ese aspecto psicológico, porque esto lo hemos hablado con varios amigos, sobre todo gente que ha pasado, amigos que han pasado por el podcast como Nacho, en un perfil ya más élite en profesional, que es cuando yo creo que llega un momento en el que esa presión les supera y entonces tiran, ¿no? Echan mano de lo que es esa parte psicológica de gente que le ayude y demás. Que yo creo que entiendo que todos hemos pasado y pasaremos por momentos de esos, pero no sé si es más claro a ese nivel o crees que uno normal se puede dar cuenta de esto y solicitar esa ayuda, claro. A ver, yo enfoco mucho el tema de la prevención. Para mí es principal. Entonces, cuando ya nos damos cuenta es porque hay algo que deberíamos de haber prevenido, ¿vale? Que son, pues eso, falta de rendimiento en cada entrenamiento, no hay un sueño reparador, aparecen lesiones que no paran al final de reaparecer o al final no llegan a curar. Entonces, aquí hay un problema. No hay que esperar a esa señal para que el deportista empiece a trabajarse la parte emocional. Creo que es algo que hay que normalizar y que sea pues algo que tenemos que tener trabajado y si no pues empezar a trabajarlo. Creo que es nuestro compañero de vida una buena gestión emocional, siempre. Porque cuando hay señales, síntomas, etcétera, ya está. Bueno, sí, es mejor cogerlo antes. Estamos a tiempo, pero ya no es necesario, digo yo. Al final claro. es mejor prevenir sabiendo que puede, bueno, al final también las experiencias pasan las cosas por algo, ¿no? Y al final, para darnos cuenta de que necesitamos esa ayuda o ese acompañamiento, tienen que pasar estas cosas, pero yo creo que ya que tenemos ahora, que estamos en el siglo XXI, estamos normalizando, ¿no?, lo que es la parte de un acompañamiento psicológico, no demos lugar a lesionarnos, a estar mal, para darnos cuenta de que es algo normal, que hoy, con tanta estrés que vivimos en el día a día, al final es normal y lo raro es que no necesitemos acompañamiento psicológico. Claro. Pues sí. Totalmente de acuerdo. Y Nacho, desde tu experiencia, no sé, ¿en qué momento sientes tú que es importante trabajar esta pata? A ver, yo creo que en todo momento, en realidad, justamente porque al final lo que se llama recién, todas estas situaciones así de a nivel emocional, de cómo gestionarlas, de cómo llevarlas, cuando nos empiezan a superar, eso nos crea justamente estrés, y ese estrés no es solamente un estrés a nivel mental, eso también se transforma, se transfiere a lo que es el cuerpo. Es como ese estrés que tenemos una salida de una carrera. Estamos nerviosos, estamos tensos, al final todo eso es tensión muscular. Todo eso es energía que está gastando el músculo al final porque está tenso, está contraído, no está relajado. Si eso lo llevamos, o sea, eso es un momento en concreto, si eso lo llevamos día a día, tras día, eso al final
es una fatiga mucho más acumulada a las 20 horas, 15 horas, 10 horas, lo que sea de entrenos. A eso le sumas después una jornada laboral de 40 horas y ya es un boom muy grande. Entonces yo creo que eso no hay un momento concreto. O sea, mientras antes se pueda empezar a gestionar, como decíamos recién justamente, o sea, que no esperar a que ya, no es que sea tarde, pero que ya empiezan a haber problemas de todo ese tipo. O sea, si lo podemos realmente prevenir, yo creo que es mucho mejor. Pues sí, efectivamente. ¿Y tú? La importancia. ¿Tú notaste, o sea, cuéntanos un poco de tu experiencia en esto, Nacho? ¿Tú has notado algún momento de esta temporada en el cual casi no has hecho nada? Porque prácticamente esta temporada no has competido ni has hecho nada. ¿En qué momento crees que, bueno, en qué momento, si has necesitado esta ayuda, si la has utilizado o no, si has, ahora todo lo pasado, ¿no? Estamos en inicio de temporada, que muchas veces tiramos de objetivos o de resumen de lo que hemos hecho, ¿crees que hubiera sido un buen momento para hacerlo si lo hiciste después? ¿Nos encuentras sobre este tema? Bueno, o sea, en realidad, o sea, lo mío todo al principio de año fue bastante caótico. La verdad que no tiré de este tema como tal, pero al final sí que, bueno, buscaba refugio similar en otros aspectos. Y la realidad es que al final, bueno, todo el año pasado y este año me han servido un poco como para darme cuenta de que realmente justamente esto hace falta. Porque, o sea, si se acuerdan, por ejemplo, la imagen mía de post-Epic, o sea, es esto que se hizo famoso ahí, o sea, el santo este, sí. Sí, era por felicidad de haber quedado en el top 3, sí, pero ahí realmente había un montón de cosas más por atrás, porque al final, a ver, creo que lo dije en algún momento esto, porque ahora me suena o es un déjà vu. No es sacarle valor al final a un top 3 de un campeonato de España, porque es mucho mérito, pero tanto como para estar en ese punto de emoción, no, por lo menos para mí en este caso no lo era. Entonces, si realmente me pongo a escarbar de por qué era todo esto, era por la situación en la que estaba en ese momento, de que al final, bueno, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, no tenía casa, ya estaba en ese momento, en un momento transitorio, que estuve viviendo un par de días en un apartamento turístico en Port Salou, un par de días, y después con una furgoneta con todas mis cosas adentro, porque no tenía dónde vivir, básicamente. Y había alquilado una furgo y tenía todo ahí adentro. Y estuve así como 2 semanas y media más o menos, previo al Epic, justamente. A eso se le suma todo lo anterior, que también venía bastante caótico, al final de un cambio rotundo de vida mío a finales del año pasado, y bueno, fue todo un cúmulo de cosas que hicieron que todo eso estallara justamente al ver que, a pesar de, había conseguido meterme otra vez en un top 3 de un campeonato de España. Claro. Cuando la verdad que no las tenía todas conmigo a nivel emocional. Yo sabía que a nivel físico estaba, pero a nivel emocional no, mi cabeza estaba muy desconectada de todo en realidad. O sea, obviamente los nervios previos, las ganas por un lado están, pero al final, ¿sabes lo que decíamos en un principio? Si el director de orquesta no está fino, o sea, la orquesta más o menos puede ir porque sabe lo que tiene que hacer en sí, pero para algo está el director de orquesta. O sea, si no, no estaría. Y en este caso lo mismo. Al final, que mi rendimiento en este caso concreto podría haber sido diferente o mejor si hubiese estado con ayuda en ese momento, seguramente. ¿Qué tanto ya ahí? Eso es lo que ya no sé. Pero a base de todo esto, yo creo que he aprendido al final, por darme la cabeza contra la pared, de que todo este tema es muy importante, y la verdad que se le da muy poca importancia en realidad. O sea, se le da importancia para temas personales en sí. Temas personales muy concretos, que en mi caso algunos hablaré también. Pero no para aplicado al deporte. O sea, no, y esto la verdad que estaría bueno que cambie.
Bueno, ahora nos contará más sobre esto, pero yo creo que al final, cuando tú dices que no está enfocado al deporte, o sea, para nosotros y sobre todo los que estamos aquí, el deporte es nuestra vida, entre comillas, vivimos mucho para hacer deporte y si estamos mal a nivel emocional, pues eso es difícil que se refleje. Como decía al principio, que si salen lesiones, a veces salen tal, que lo sorprendente es como en tu caso, pues con todo lo que llevabas, el peso que llevabas encima, que ese llanto fue un poco como de joder, como de soltar, ¿no? Como de liberar, que te había salido un buen resultado, independientemente que creas que podías tener mejor resultado, seguro, porque yo te digo, es de admirar que teniendo todo eso, hubieras podido entrenar como entrenabas tanto, porque lo normal es que eso salte antes de una competición incluso, ¿no? Una cosa es la gestión que tienes. Es que saltó, pero no lo muestro. Bueno, joder, pero fíjate la carrera que hiciste y como tal, digo que claro. en otro caso normal lo que sale es una lesión que no puedes ir o no acabas una carrera o no sé qué, pero una carrera de ese nivel, quedando tercero, pues ya es bueno, pues es un dato importante y que digo, reitero, no me extraña que se liberara esa energía que había dentro como diciendo, guau, pues ha salido, he acabado, estoy aquí y quieras que no tienes que estar súper orgulloso. Pero bueno, si me dejas dar un ejemplo de eso justamente, de cómo afecta todo eso en lo que es la parte emocional. O sea, este año, bueno, a ver, lesiones sí que he tenido 3. O sea, se dice que es por 6 Ironman, yo creo que no. Pero bueno, eso al margen. Ahora hablando en serio. El año pasado, que la verdad que fue un momento muy estresante para mí a nivel personal, por temas con mi expareja y demás, que bueno, seguramente lo va a escuchar el podcast y ya vas a ver a lo que es, porque hablamos a día de hoy, no hay problema, está todo el demás. Estaba bastante mal, sinceramente, o sea, y o sea, creo que fue el año que más veces me he engripado, me he resfriado en toda mi vida. Claro. O sea, ¿te acuerdas, Sandra, creo que te dije cuando hablábamos en Ironman Barcelona? Sí, o sea, que venía a estar enfermo hace un par de semanas, a las otras semanas volvía a estar enfermo. O sea, al final todo eso, o sea, sí que puede ser obviamente por un sistema inmune débil de entreno y demás, que es lo normal hay gente que entrena mucho. Pero nunca me haya pasado tanto, o sea, y a ese nivel. O sea, al final, en ese sentido, la parte emocional, yo creo que justamente es un factor bastante clave. Claro. Yo te quería preguntar, Inma, como experta un poco, y supongo que habrás tratado a gente y sabes mucho más que nosotros, desde luego, bueno, y Nacho lo sabe porque lo ha vivido, pero tú lo habrás tratado y lo tratarás, la importancia, ¿no?, que tiene ese equilibrio emocional para el entrenamiento, para el día a día, ya no lo que hablábamos al principio de, o que podemos pensar, llegar a una competición, quiero estar preparado emocionalmente o psicológicamente para que ese director de orquesta ponga todo en orden y salga todo lo que he hecho, sino no, en el día a día, que casi es lo que más sufrimos, ¿no?, nosotros. Yo creo que es muy importante, ¿no? Claro, a ver, el tema de la gestión emocional, pensar, ¿vale? Y pensar cómo afrontar una situación estresante, desgasta, conlleva gasto de energía. Y esto, al final, a nivel interno, hace que nuestro cuerpo, cuando está debilitado, por lo que sea, por un desgaste, al final cuando uno también está entrenando en exceso, pues necesita más energía para reparar, ¿no? El deportista al final necesita dormir más, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Cuando hay una mala gestión emocional o hay una situación que requiere buena gestión emocional, baja la energía para rendir, por tanto, para recuperar, porque estamos enfocando esa energía, ¿vale?, en la gestión emocional para confrontar una situación estresante. Entonces, si bajan los niveles de energía para la parte física, al final es normal que nos lesionemos, es normal que nos enfermemos. Por eso muchas veces cuando para un deportista de hacer tantos entrenamientos, yo conocí a Nacho y le hice esta pregunta justo en Gandía. La pregunta que le hice fue simplemente para confirmar, ¿no?, pues el trabajo que yo llevo en consulta. Cuando estamos entrenando mucho, ¿no?, o incluso cuando la energía está enfocada en mucho estrés laboral, cuando tenemos vacaciones es cuando el cuerpo se pone enfermo. Y mucha gente dice, ¡qué mala leche! Me he puesto malo. No te has puesto malo. Esto es normal y natural porque el cuerpo estaba enfocando la energía, ¿vale?,
en esa gestión laboral o es en el rendimiento, pero tú no has dejado al cuerpo a gestionar, tú no has dejado que el cuerpo gestione emociones y al final desgasta energía, ¿vale? Claro. Al final pensamos que la energía solo se gasta cuando nos movemos. Pensar, el que oposita, el que está leyendo, estudiando, desgasta muchísima energía, ¿vale? Entonces esto es clave para entender por qué una persona que está confrontando una situación emocional y no tiene pues esos recursos internos para gestionarlo habilidosamente, pues al final que se lesione o que se ponga malo, ¿vale? Esto es clave, ¿vale? Entender esto. Sí, sí. Mira, ahora que has dicho esto, además me acuerdo, yo tuve unos años de muchísimo estrés laboral y me pasaba eso. Cogía vacaciones, me ponía mala. Cogía vacaciones de verano, me ponía mala. Cogía vacaciones de Navidad, me ponía mala. Llegaba la Semana Santa con anginas, así durante todo el año. Sí, sí, tal cual, como lo has explicado. O sea, cualquiera se podrá sentir identificado con eso. Típico cuando hay un periodo de descanso, entre comillas, que decíamos muchas veces, que el cuerpo como que se relaja, ahí es cuando sale todo lo que has acumulado malo, ¿no? Entiendo. El cuerpo grita cuando no lo escuchamos. Al final está dándonos nos está hablando, nos habla y suavecito, suavecito. Al final llega un momento que tiene que explotar y gritarnos porque no estamos atendiéndolo como debemos. Claro. Sí, sí, sí. Lo bueno sería saber esos síntomas, ¿no? ¿Cuáles son a veces? Y poder identificar esas pequeñas señales. A nosotros a nivel de entrenamiento, Nacho, nos pasa, ¿no? Que dices, hostia, cuando hay días que notas que no estás bien, dices, me puedo estar pasando el entrenamiento, ¿no? Ya nos vamos conociendo, cada uno a nivel de nuestras señales. Pero esto a veces es como que, bueno, no sé, hoy estoy desganado o tengo este problema y a pesar de que estás dándole run en la cabeza, sigues entrenando con ese run en la cabeza. Que luego si te pasas a pensarlo dices, esto es verdad que no me ayuda, entonces ¿cómo podría solucionarlo? Pero bueno, lo bueno sería tener esos síntomas o tener claros cuáles son síntomas o cosas que nos pasan el día a día para que se encienda esa lucecita, sería lo ideal. Sí. Y el cómo gestionamos todo en el día a día. Y también, no sé, Inma, habrá personas que a lo mejor lo detectan. Yo, por ejemplo, lo detecto, a mí se me agarran los nervios en el estómago, ¿no? Y en cuanto sé que estoy nerviosa por trabajo o por algo, todo se va al estómago y lo siento y entonces es cuando digo, stop, para, ¿no? Pero creo que habrá muchas más síntomas, ¿no? De ese tipo que habrás visto en consulta de qué pasa, ¿no? De o el que le da dolor de cabeza o al que le duele un isquio, no sé. Exacto, sí. Esto al final el autoconocimiento es clave, ¿vale? Tenemos que conocernos. Claro, hay gente que no se conoce a sí mismo y cuando, claro, vienen estos baches dices, ¿tú qué me ha pasado? Y tampoco lo reconocen como algo que necesitan trabajarse. Es como, al final, tiramos la pelota hacia afuera y tenemos que vernos hacia adentro, tenemos que mirar hacia adentro, que tenemos la clave de todo. Entonces, claro, lesiones reiteradas, dolores, falta de apetito. Imaginaros un deportista con el desgaste que tiene, que al final no pueda comer porque se le cierra el estómago. Esto, Nacho, no sé si le afectará con ansiedad por comer alimentos que no deben, refinados continuamente, azúcares que al final no van a ayudar al rendimiento, porque esto al final es un ciclo que se repita, un bucle en el que entramos, ¿no? Comemos alimentos refinados, azúcares refinados, todo esto hace que nuestro pensamiento sea más negativo, nuestro pensamiento negativo nos lleva a conductas de pasividad, no tengo ganas, no cumplo el entrenamiento, me cierro en mí mismo, no gestiono bien las cosas, no salgo a la calle, que no me dé el aire, bueno, al final no descanso, no sueño y al final todo esto es un bucle, ¿no? Y vuelvo a comer azúcares porque todo esto llama a más azúcar y todo esto entra en un bucle que pensamientos negativos y ya estamos metidos en la carrera de la rata, sí, exacto, que al final tenemos que salir y a veces, pues bueno, vienen pues síntomas o signos. Algo que no se detecta son los pensamientos, no se ven. Tenemos a veces que manifestar síntomas físicos, enfermedad, gripes, constipados reiterados, para darnos cuenta. Pero es que el pensamiento negativo va asociado a un cuerpo que está tóxico, que no descansa. Cuando no dormimos, ¿cómo estamos? Mala leche. Fatal, no tenemos ganas de entrenar. Sí, claro. Entonces, al final, todo es esto... así. Pues sí, totalmente. Y bueno, Nacho, hemos visto la parte que contabas, ¿no? De cómo una situación difícil puede sacar
un buen rendimiento, ¿no? Pensando, oye, podría haber salido muy mal porque mi situación emocional era mala. Pero tú has tenido el caso contrario, el decir, como mi situación emocional era mala, me ha repercutido mucho en una prueba o entrenando durante una temporada y demás. No, a ver, en mi caso en concreto, que por ahí puede ser que lo mío sea algo que no tiene mucha explicación. De hecho, lo hablamos con Charlie estos días, al final de tantas reuniones que hacemos. Y realmente, o sea, es un poco complicado de decir así fácilmente lo que fue mi temporada esta en concreto, hablando, ¿no? Es que yo no sé si he sido capaz, de forma consciente o de forma inconsciente, de sobrellevar todos estos temas. Al final, temas de baches a nivel emocional, ya sea por una cosa o sea por otra, he tenido varios a lo largo de mi vida. Y no sé si al final, por tener tantos, es que al final he desarrollado una actitud o una cabeza que me permite luchar contra todo eso. Que en ese punto no lo sé, sinceramente. Pero como tal, no me ha afectado. Al final, a ver, creo que sí, que me puede haber afectado el hecho de que puede haber sacado mejores resultados, mejores entrenamientos de lo que he sacado realmente. O sea, puede que saquen al final por ahí, que no se pueda ver mucho, porque claro, me dice la gente, pero no te puedes quejar, o sea, te salió de puta madre. Pero podría haber salido mejor. De ahí mi frase, esa se la sabe, que es... Feliz pero no conforme, o contento pero no conforme, ¿no? Eso, contento pero no conforme. Porque yo sé que las cosas desde hace muchos años atrás podían haber salido mejor. No por el hecho típico de podía haberlo hecho mejor. No es ese el típico. Es que yo sé que por todas unas cosas de que yo he vivido, sé que me podía haber salido mucho mejor en las cosas. Pero al final, la vida es así y te lleva por los caminos que te llevan. Claro. Hombre, yo tengo claro que sin todos esos handicaps que has tenido, pues... No, y ahora hablando en serio, no sé si hubieras entrenado más. Lo dudo, ¿no? O sea, entrenar más no, pero de otra manera sí. No, creo. Hubieras asimilado a lo mejor esa energía, eso como decía Inma, que te quitan esos problemas, ¿no? Esos problemas que te quitan esa energía, lo podías focalizar en descansar más, en cuando hagas entrenamiento de calidad que te salgan mejor, supongo que será así. Ahora también te digo que conociéndonos, igual tú, sin eso, te pones a entrenar como un bestia y te hubieras pasado la raya. También, a ver. Muchas veces. No, pero es verdad que muchas veces... bueno, pues cada uno es un mundo, ¿no? Y entiendo que cada uno tiene su manera aquí entra en juego también el apalancamiento, ¿vale? Hay gente, sobre todo, pues, si estudias los millonarios del mundo, se apalancan en el dolor para fuente de motor, de motivación y conseguir aquello que desean. Entonces, yo no sé si Nacho es de esta... Puede ser. Claro. No tanto. Hay gente que se apalanca, es decir, esto es el dolor, esto es lo que más me está doliendo, pero lo voy a utilizar como ese motor que me lleva a conseguir aquello que quiero. Entonces, puede ser esto y te da esa fuerza y te da energía, ¿eh? No te la desgasta. Claro. Conozco casos de esos así, pero creo que lo mío en este caso no es de eso. Al final, lo conozco, al final como entrenador también he vivido varios deportistas que al final están muy estresados y usan el entrenamiento como una fuente de desestresamiento. Que por un lado está bien, pero a ver, siempre y cuando respetemos también toda lo que es la parte de la programación y demás. O sea, yo no creo que he usado esa frustración, no me sale la palabra ahora, me sale frustración. No me sale, se me fue. Esa sensación, ¿vale? O sea, para decir, me agarro de esto e intento conseguir esto otro. Pues al final todo lo que siempre he tenido para hacer lo he respetado. Entonces, por ese lado no creo que lo use como un motor de... Sí que he usado muchas veces el deporte como escapatoria mental momentánea de eso. Porque en ese momento que yo hago deporte, que creo que te lo dije, Inma, también una de las preguntas que me hiciste en Gandía, soy feliz. Claro. Sí. O sea, soy feliz. Entonces,
amo lo que hago, soy muy feliz haciéndolo y ese momento de felicidad hace que, aunque sea mientras que esté entrenando o esté compitiendo, no siempre, porque a veces vuelven esos momentos malos, pero me lo saca casi siempre. Pero claro, yo aquí creo que la dosis hace el veneno, ¿no? La dosis hace el veneno. El entrenamiento es para desahogarme, para escapar momentáneamente, pero vuelvo a redirigir. Es totalmente también, claro, totalmente bueno en ese sentido. Si tú estás utilizándolo conscientemente para escapar, para coger esas fuerzas que necesitas y redirigir. No estamos negando, estamos usándolo para coger energía y volver con más, no estamos evitando, estamos confrontando, teniendo pues esos momentos para también recuperarte y coger la vida con más ganas, con más fuerza. Mira, yo sobre esto, una anécdota personal, y además con lo que estaba diciendo estaba acordándome, yo en un momento jodido de personal, fui a correr 30 kilómetros a todo lo que daba. Además precisamente fue el año pasado, cuando de Hawái, que no pude ir, y estuve una semana en el hospital con mi madre, todo este rollo, y salí a correr porque necesitaba correr, y me puse a correr, como Forrest Gump, me puse a correr, hasta que tuve que parar de correr porque me había jodido, literal. Entonces, muchas veces utilizamos ese resorte que nos sirve, pero bueno, expresas un poco la rabia o lo que tienes o lo que sientes y tal, y como somos corredores, y hablando sobre lo que ese dolor, ¿no?, que decías antes tú, Nacho, no llegamos hasta ese extremo, pero nosotros somos un poco masocas, porque nosotros entrenamos para esto y nos machacamos todos los días, y siempre la recompensa que tenemos al final es que poco a poco, cada día, con cabeza, como tú dices, nos vamos machacando para obtener esas mejoras y poder luego funcionar el día X, ¿no?, el que toca. Entonces, como somos un poco masocas y a veces no tenemos límite, pues cuando tenemos una situación de este tipo, pues pasa lo que pasa, ¿no? Forrest Gump. Yo no soy élite, pero ahí tengo una anécdota que os la conto. Si yo te contara las cosas que he visto de gente, o sea... Sí. No, imagino que cada uno... Bueno, con esto es como todo, ¿no? Somos personas y reaccionamos de diferentes maneras, ¿no? Pero yo quería preguntarte más sobre el tema que estamos hablando de esa conversación y ese diálogo interior, ¿no?, que tenemos a veces, qué papel juega y si se puede entrenar también de alguna manera, ¿no? Últimamente yo estoy, no sé por qué, será un poco por el podcast y de estas cosas, ¿sabes?, que en Instagram te empiezan a aparecer cosas de lo típico, de háblate bien, que es importante que te hables bien para que las cosas funcionen, que todos lo sabemos, ¿no?, lo leemos muchas veces, pero a veces no nos paramos en esos momentos a hacerlo. Pero bueno, está bien que lo saquemos aquí, ¿no? Que esa conversación, ese diálogo interior sí es importante, ¿no? Totalmente, es lo que antes el autoconocimiento, la autoobservación, el darnos cuenta, al final, igual que elegimos las relaciones, ¿no?, las amistades, lo que nos dicen, ¿por qué le permitimos a las personas que nos digan ciertas cosas y nosotros a nosotros mismos? A las personas no le permitimos cosas que nosotros mismos nos decimos, y yo a veces esto es algo que nos machacamos muchísimo más nosotros, y tenemos que aprender a elegirnos como mejores amigos, es decir, la gestión de la soledad. Esto con Nacho lo hablé yo un día. ¿Cómo gestionamos el estar solos? El diálogo interno, vivir con nosotros. Además, nacemos y nos vamos solos. Nacemos solos, nos vamos solos. Al final, 24 horas estamos solos. Lo más importante es tener un diálogo interno con nosotros mismos positivo, realista, optimista, con alternativas. Tan importante, igual que elegir una amistad y decir es tóxica, pues no nos volvamos tóxicos con nosotros mismos. Es tan importante como eso. Sí. Cuando empieza a boicotearnos la mente en una carrera es brutal. Ya. Puto viento, puto viento, ese que ya me ha adelantado. Pues mierda, sí, no sé verdad, esto está mal, que no me apetece esto y ahora bien no sé qué, ¿no? Esos Menudo dolor me ha dado aquí, claro. Lo que decimos a veces, ¿no? En vez de cuánto nos queda, cuánto llevamos, ¿no? Esas, que me queda poquito ya, hasta el siguiente avituallamiento, y de ahí sigo para el otro, o sea, esas herramientas. Pues igual que tenemos las armas, no sé si hay algo
que podamos trabajar como día a día o en ciertas situaciones que podamos cambiar ese chip o pensar en algo? No sé si hay alguna cosa, algún tip ahí que tengas. A ver, esto se trabaja mucho en el día a día porque, a ver, yo siempre digo, en competición no podemos trabajar, no podemos hacer lo que no hemos automatizado en el día a día. Sí. Es imposible, no va a salir. Entonces, si yo me lo trabajo con un objetivo, con conciencia de decir, venga, vamos a ir observando, ¿no? Yo me pongo una alarma, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en consulta, es como registramos, te preparas una tabla de autorregistro y durante esa mañana que estás en casa te vas a poner una alarma y quiero que cuando suene automáticamente observes qué estás pensando de ti o qué pensamiento tienes. De esta manera vamos registrando en vivo pensamientos realistas que estemos teniendo. Es que si no es imposible, porque son tan automáticos, tan subconscientes que no sabemos ni lo que pensamos. Entonces tenemos que llevar a la conciencia lo inconsciente mediante acciones así como autorregistros para intentar ver pues cómo nos tratamos a nosotros, porque al final se nos cae un plato. ¡Ah, qué tonta que soy! ¡Qué torpe! Así. Sí, es verdad. Estas cosas, sí. Tal cual. En competición. Menos fino. En competición es igual. Ya me ha adelantado. Es que soy... Sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y tú, Nacho, esto lo has, indirectamente, a lo mejor directamente no, pero indirectamente, ahora que lo estamos hablando, ¿tienes alguna situación o lo haces en el día a día o en competición? Bueno, a mí se me ocurren a lo mejor muchas circunstancias que tú has pasado en competición, en carrera, que te van a pasar o que tú vas a pasar, o bueno, en Epic, o mil cosas, ¿no? Mil carreras en las que estás ahí luchando. Ese pensamiento interno, ¿tú tienes armas ahí que sabes por otras competiciones anteriores que has utilizado y que quieres utilizar, las que quieres poner en tu cabeza? ¿O? Bueno, al final, a ver, o sea, yo por ahí no las veo como armas porque al final las veo como algo cotidiano, justamente, que ya me sale automático muchas veces. Por ejemplo, cuando me pasa a alguien, depende en qué momento, más que nada en la bici, yo lo tengo muy claro y muy asumido, que al final es un segmento que ahí voy a perder un poco. Entonces, depende cómo esté la situación, depende del momento concreto de vatio, de distancia de la carrera, momento de la carrera y demás, no me voy a hacer un problema porque me digo a mí mismo tranquilo, o sea, con calma, que esto es largo, todavía queda, o sea, yo qué sé, muchas veces pasa que al principio vamos a hacer un Ironman, ¿no? Que hice poco este año y vamos a rememorar un poquito la situación. Te pasan, eso que sé, kilómetro 20 y te pasan como si no hubiese un mañana, como si fuese un HAL, si fuesen 80, 90 kilómetros de bici. Y a menos que sea Cameron Wurf o alguno de estos que van así, o sea, calentarse la cabeza no tiene ningún sentido. Entonces al final es con calma, o sea, vos a lo tuyo, a tus vatios, a tu ritmo, a tu pulso, a lo que sea con lo que vayas y hacer tu plan de carrera. O sea, no te pongas como un loco, un energúmeno a hacer el plan de carrera de otros. O sea, al final, por lo menos a más en media y larga distancia, o sea, tienes que ir a hacer tu carrera. Lo mismo después con el día a día, yo que entreno solo además, que la gente dice, hostia, entrenar solo todo el día, ¿cómo haces para esto y lo otro? Y al final, a ver, una parte es costumbre, otra parte es que no voy bien de arriba de la cabeza, y otra parte porque me autoconvenzo de que cuando de las cosas tienen que salir, o sea, es dejarlo todo para que salga. Yo qué sé, el otro día tuve un test de 100 y de 400 metros nadando, solo. O sea, yo solo, con mi reloj, yo le doy al lap para cuando frena y ya está, ¿sabes? Y no tengo a nadie que me grite, nadie que me diga, pa, que aprieta el culo, o sea, nadie. Y al final, ¿qué es lo que hago? O sea, yo mismo, dale, o sea, claro. O sea, no parar, porque al final, o sea, la que uno dice no puedo, es no puedo. Claro. O sea, porque esto manda más que lo otro. Claro. O sea, no hay... Yo creo ahí, Nacho, también lo que dices, los que entrenamos siempre solos y no tenemos a nadie que nos diga nada, nos hace tener como un nivel más alto de autoconocimiento y ese diálogo interno lo desarrollamos mucho más de cara a una competición al triatleta que entrene más con gente o con su entrenador a diario o tal, porque pues yo el otro día también tenía test en piscina y es lo que tú dices, es yo contra yo misma y con mi reloj y pin y ya está, y háblate bien, te va a salir súper bien y tienes que estar todo el rato pensando en eso, en que te va a salir súper bien y que
Y si no sale bien, no pasa nada y tienes que, ¿sabes? Y remas contra ti, contra tu cabeza y te siembras tú esa semilla bonita y ya está. Entonces yo creo que también hay una parte muy positiva cuando entrenamos tanto solos, es eso, ¿no? Que en el día a día ya vamos haciendo sin querer nuestras herramientas, ¿sabes? Para que luego cuando el día de la competición te pasa, oye, orden, que me sé ordenar yo la cabeza, ¿sabes? Y es que es necesario. Yo creo, yo creo que es necesario además entrenar solo para esto que hacemos nosotros, quiero decir, que es fundamental porque luego es lo que te encuentras cuando estás ahí fuera, es lo que te encuentras, entonces evidentemente es importante entrenar esas tiradas largas tú solo, que si haces las cosas que no te apetece muchas veces, porque seguro que es el test de 400 y de 100 y cuando vas para la mañana a nadar, seguro que si te dan a elegir, pues no lo haces, pero sabes que lo haces por lo que supone, ¿no? Por lo que es así. Entonces, bueno, pues forma parte del entrenamiento también, ¿no? Es así. Y antes cuando decías, Nacho, lo de claro, evidentemente en un planteamiento de carrera te pasa Cameron Ward y dices, bueno, pues no me voy a ir con él, pero eso es lógica, ¿no? En ese caso. Sí. Pero yo me refiero a cuando te has enfrentado, no sé si te ha pasado alguna vez, bueno, lo típico que decimos muchas veces, joder, abandonar una carrera nunca. Bueno, o sí, depende. Entonces, sabemos que hay situaciones en las que el coco dice, hasta aquí, corto, no por nada, no por una lesión, que evidentemente si tienes una lesión o algo serio, no, pero esa lucha que tienes interna es la que te hace acabar una carrera o no, que bueno, que luego ya entramos en otra historia, que es si estratégicamente te interesa correr esa carrera o no, más siendo élite, porque tienes otra dentro de una semana y te está jugando medio pan, ¿vale? Eso es otra historia. Pero yo creo que me entiendes a las que me refiero, ¿no? En esas en las que el coco dice, no quiero más, no quiero seguir, quiero desconectar, tal, pero sabes... Como Gandía. Pues sabes que si acabas esa carrera, independientemente ya del resultado del puesto, si la acabas, en cuanto que la acabes al día siguiente, vas a estar orgulloso de ti mismo, de esa lucha que has tenido y que has superado ese momento jodido. Entonces, eso, ¿tú lo has vivido alguna vez? Sí, al final. Gandía, en el mismo Epic, y a ver, o sea, como muy vivido así en esas carreras tipo extra. Yo qué sé, por ejemplo, o sea, el coco te iba diciendo ahí, va, paro, se acabó, no quiero más, no puedo. No sé claro, claro. O sea, por ejemplo, Epic, en la bici, por más que hice una bici bastante acorde a lo que yo tenía que hacer, por X o por B, terminé bastante fundido en la última vuelta de la bajada. De hecho, me abrieron hueco. O sea, íbamos un grupito con Julen 10, Barbey y otro chico más que no me acuerdo, y Santander. O sea, y me abrieron hueco. Bajando, o sea, y que no es técnica esa bajada, como para así que me abran hueco. Me abrieron hueco como de 5 7 minutos, por ahí, no me acuerdo ahora. Pero yo estaba reventado un poco de pata, no tenía para más. O sea, había que bajándome a correr, iba a poder tener un poco más de piernas, tuve piernas, mantuve, pero hubo un momento que sobre el kilómetro 20 y pico al casi 30, me puse a correr a 3:40 y pico, porque me vine muy arriba, vamos a ser sinceros. Me vine muy arriba y yo creía que el cuerpo aguantaba bien. O sea, lo aguantó bastante bien, sí, pero los últimos 6-5 kilómetros se me hicieron muy jodidos. O sea, yo estaba reventadísimo. Claro. Pero sabía que tenía gente que me venía de atrás, entonces no podía aflojar. Claro. Y sabía que estaba ahí una pequeña posibilidad de llegar al segundo, entonces tampoco quería aflojar. Y fue ahí tirar de cabeza como para seguir luchando de que no me vengan de atrás e intentar llegar adelante. Que igualmente, siendo sincero y honesto, a falta de 800 metros, porque ya no podía más. Mi cabeza ya no aguantaba más y mis patas tampoco. Claro. Y después en Gandía es un poco más de lo mismo al final. O sea, Gandía fue todavía creo que más batalla mental contra mí mismo, al margen de la batalla que tuvimos con Roger después. Muy bien. Pero al final en la bici a los palos limpios, con Roger, o sea, pegaba palo, intentar que no se me fuese demasiado, aguantar, tirar yo, tirar él, o sea, fue un poco ahí de batalla, hasta que pierdo ese bidón en la última vuelta de la bici, o sea, desvanezco casi totalmente en esa última vuelta, me bajo a correr
sin saber cómo voy a bajar a correr, me encuentro bien, empiezo a remontar, llegamos al kilómetro 20 y pico, le doy casa, pienso que se va a quedar, porque por norma general, si le recortas 10 minutos en 21 kilómetros, es porque cuando lo pasas, lo pasas. Uh-huh. O sea, y no, se me quedó enganchado. Entonces ahí fue empezar una batalla psicológica de... O sea, tuvo que ser buena. Porque, claro, o sea, al final era darle palos y me los aguantaba. Le daba palos más cortos, me los aguantaba más largos y lo mismo. Entonces al final es... Puta, o sea, me está jodiendo a mí la moral. O sea, moralmente me está matando. Entonces hay que agarrar y sobre ese pensamiento negativo ponerle algo positivo, decir, no, va, lo volvés a intentar un par de kilómetros más y volvés a dar un apretón, que sabes que podés. Y así, o sea, al final es lo que hablábamos recién con Sandri, de entrenar solo, de decir, va que podés, va que salen. O sea, por ahí ese día te está cortando un poquito más, pues sabes que tienes las piernas como para poder aguantarlo, sabes que podés, sabes que tienes el material. Entonces al final con todas esas cosas vas llevando un poco adelante en toda esa situación. El año pasado no me salió, por ejemplo. No. También es verla. Habla. No, te iba a preguntar precisamente a ti, Emma, si bueno, aparte no sé si vas a decir algo de esto, ¿no? Pero hay algo innato en cada uno cuando nacemos, de esa capacidad de, aparte de lo que se trabaje, como decíamos, ¿no? El entrenamiento, pero yo creo que cada uno tiene una capacidad innata de superar esa, o de hablarse bien y de superar eso, ¿no? Sí. Yo creo que va... Ahí está la actitud, ¿no? Como salimos, el talento, luego está lo que es la actitud y las habilidades entrenables. Al final venimos con algo, pero ese algo, si no está entrenado, al final tampoco sale, ¿eh? No sale. Es más importante al final y tiene más peso lo que en el día a día entrenamos que el hecho de cómo nacemos. Pues una persona que tiene tendencia al perfeccionismo y se lo trabaja, o a la autoexigencia y se lo trabaja, al final es un crack para conseguir las cosas con esa técnica y sí, al final es todo entrenable, ¿eh? Siempre. Claro. Yo lo que quería comentar es que Nacho tiene al final, bueno, todo deportista que lucha consigo mismo, tenemos dos voces, ¿no? Es como ahí una vocecita que nos va, al final también verse como con esa voz interna, esa voz que aparece, que nos boicotea, pero que al final no nos tenemos que identificar. Al final la tenemos que disociar, verla como algo aparte de nosotros y de esa manera también nos puede ayudar bastante a gestionar eso. Porque si nos identificamos con la identificación con esa vocecita o con ese pensamiento, al final puede hacer que le demos protagonismo y que al final nos boicotee y al final se haga con nosotros. Sí. ¿Vale? Y has nombrado también, Inma, la autoexigencia. Y no sé, también imagino que has visto casos en el que la autoexigencia ha sido extremadamente tan extrema que le ha hecho para mal al deportista. Claro, total. Al final, sobre todo en estas personalidades hay que tener mucho cuidado porque es que no disfrutamos del proceso y solo tenemos en cuenta el resultado. Y ahí yo veo deportistas que dejan hasta de entrenar. Sí. Sinceramente es como, ostras, qué pena, pudiendo entrenar con 50, 60 años y dejan de entrenar y se van cambiando de deportes, ¿no? Porque al final van extrapolando a otros deportes la misma forma de ser y la misma frustración, porque en vez de trabajarla, la van, pues eso, arrastrando. En todas sus áreas de su vida. Entonces, el perfeccionismo y la autoexigencia, si yo no me la trabajo, al final va a ir pues eso, apareciendo y me va a dar problemas, me va a hacer que yo no consiga resultados. Si yo me lo trabajo, al final puedo hacer de eso un apalancamiento que me lleve a ser mi mejor versión, conseguir los resultados y bueno, al final, pues eso, que consigamos lo que queremos, porque la autoexigencia, sobre todo el perfeccionismo, es el perfil más brutal en esto. Claro. Yo, o sea, así repasando y cosas antes también, según vamos hablando, situaciones en las cuales es importante o cotidianas, ¿no? Que nos puede pasar en lo cual la psicología, ¿no? O ese diálogo interior positivo y demás,
que todos hemos vivido, que vamos a vivir, pues casos reales pueden ser, hablando en competición, pues uno clarísimo, creo que es el día de la competición, ¿no? O el día previo, o esa mañana, o ese día antes de competir, como decías, si tú has entrenado mucho y demás, si no estás bien ahí, pues ese es un momento clave. Yo creo que hay gente, y bueno, por eso te preguntaba antes también lo de lo innato de cada uno, que hay gente que es como muy positiva a la hora de competir, ¿no? Y bueno, todos conocemos a gente que, bueno, lo hemos hablado más veces, ¿no? Que hay gente que entrena muy bien, y que luego llega el día de la competición y por lo que sea, pum, pues se viene abajo, no sale eso. Y yo estoy seguro, bueno, y conozco gente que es simplemente por esa presión que se pone. Es otra de las cosas que quería comentar, la presión esa. O sea, yo creo que hay como dos presiones, ¿no? Una es la interna y otra es la externa. A lo mejor no sé cuál es más jodida o más difícil de trabajar. Y bueno, no sé qué piensas tú, Nacho, de este tema. Si tú lo has vivido, lo has visto, tu gente en la que entrenas seguro que te ha pasado y que, bueno. Pero al final, o sea, hablo yo, ¿no? Yo lo he vivido, o sea, en carne propia, sí, o sea, lo hablamos, ¿no? Ima, esto la otra vez también, el otro día, de lo que estuvimos comentando, de que al final no es que la gente muchas veces te ponga una presión como tal, pero sin darse cuenta, muchas veces lo terminan haciendo. O sea, es la típica de, ¿qué? Hoy vas a ganar, ¿no? Hoy tienes que ganar, ¿eh? Hoy, con el nivel que hay, tenés que ir con... Sí, iba a decir otra cosa, pero iba a quedar más feo. Gracias, lo dije bien. Entonces, al final, yo qué sé, si uno está bien, a nivel mental, o sea, está todo tranquilo y demás, puede que se lo tome como... y ya está. Ya. Pero yo qué sé, si vas ahí como por lo que sea, un poquito inseguro o decir, mierda, o sea, sí puede ser que... Pero tampoco está tan fácil, o sea, la otra gente también entrena, la otra gente también se deja el lomo en cada entrenamiento y en la carrera. Y entonces al final, depende cómo estés en ese momento, lo puedes tolerar o como no, al final es como cualquier situación también en la vida normal. O sea, si yo qué sé, una típica discusión de una pareja, por lo que sea, una tontería que en otros momentos no te afecta y por lo que sea, en ese momento venís arrastrando mierda del trabajo, mierda de que te peleaste con alguien de tu familia, lo que sea, y un comentario que a priori no te hace nada, te afecta. En este caso es lo mismo, al final, así, si no estás del todo bien a nivel emocional, esas cosas te pueden joder bastante. Y eso la gente no se da cuenta y lo hace sin querer. Y entonces ahí te termina haciendo esa presión externa. Claro. De todas formas, aquí hay una frase típica que es la de me ha salido todo muy bien porque voy sin presión. Cuando vas sin presión, seguro que algo te ha salido mejor que a veces cuando vas con esa presión, ¿no? O sin una expectativa muy alta, ¿no? Expectativa, ¿no? Yo en Ibiza, lo mismo. Claro, sí. Al final yo en Ibiza iba sin expectativa. Claro, yo en Ibiza, o sea, esto lo dije más de una vez, yo a Ibiza, campeonato de media, iba porque el equipo me necesitaba y ya está, yo no iba a buscar nada. Venía de 2 semanas, 1 semana de Gandía, o sea, no iba a ser competitivo como tal. Iba a intentar sumar más para el equipo, sí, pero ya está. Y en verdad, o sea, me salió que entre que no iba sin presiones y por lo que sea, a nivel fisiológico y demás, o sea, el cuerpo estaba on fire y salió carrerón. Joder. ¿Y eso, Inma, cómo se trabaja? A ti cuando llega alguien y te dice, o tú notas, ¿no? Alguien que, pues eso es lo típico, que lo dice Nacho, no, hoy te va a salir bien, o ha ganado no sé cuántas veces y ya vas de favorito a una prueba y tienes esa presión de que si no ganas es como si es una mierda, o sea, no has hecho nada, ¿no? Y no sé, eso sí se trabaja, ese diálogo interior, supongo que hay alguna manera de tenerlo claro, ¿no? O como decía Nacho, no, todos han entrenado, alguno tiene que ganar y si no eres tú es otro, pero eso no quita, no sé cómo eso lo podéis hacer. Aquí hay dos cosas. Puede que te afecte porque estés a nivel energético saturado, es decir, tu vaso está muy lleno. Entonces yo recomiendo siempre, antes de una competición, rebajar el vaso al mínimo posible, ¿vale? Para que sea capaz de poder tolerar ciertas circunstancias y así no sobresale, ¿vale? No estalla.
¿vale? Que esto es el buen descanso, trabajar la gestión emocional, tenerla súper trabajada, la aceptación de lo que depende de ti, de lo que no depende de ti también, el trabajarte al final las visualizaciones, situaciones incómodas de estas, incluso también hemos tenido competiciones X, ¿no? Se ha hecho una reflexión de esa competición, se analiza, entonces se sacan cositas, ¿qué ha pasado y qué te ha afectado? De esa competición tú estás aprendiendo, entonces, de otras competiciones, entonces esto se trabaja a nivel, pues, visualización, al final la visualización, ahora hablaremos de ella, pero es clave en muchas, en competición, precompetición, situaciones concretas e incluso cómo puedo visualizar situaciones de presión social, ¿vale? Pero por otro lado, ¿vale? Entonces, si rebajamos con ciertos factores que nos ayudan a rebajar mi nivel energético, buen descanso, buena alimentación, baja, ¿vale? Entonces, somos capaces más de tolerar. Aquí el tema es si estamos sobresaturados a nivel emocional, lo que antes hemos dicho, y no somos capaces de competir con un nivel, con un vaso vacío, ¿vale? Que sea capaz de aguantar cositas, pues estamos al final entrenando nos estamos ahí exponiendo a situaciones que nos van a afectar. Esto, aceptarlo, que es así, puede hacer que no nos lo tomemos de tal manera, ¿vale? Y luego está otra cosa, que es al final cómo es la persona en sí, su tipo de cómo es su presión, cómo acepta la presión social esta persona, cómo es su ego. Entonces, estas son dos cosas diferentes a trabajar. En competición, con un nivel saturado a tope, o luego cómo es la persona en sí, porque al final se va a extrapolar al área de la competición, cómo es en sí al final. Y esto hay que trabajarlo, porque al final también va a disminuir su rendimiento. Total. Bueno, yo he visto cosas asombrosas de eso, de gente que tiene un potencial, le ves y llega el día de la competición y una y otra nunca sale. Y vamos, y es por eso, no es por otra cosa. Claro, y es su debilidad al final, el tema social, cómo afecta que los demás le digan X cosas. Claro. Brutal. Y eso va relacionado con otro tema que teníamos apuntado, que era la concentración y el foco, ¿no? Cómo te afecta todo esto que estábamos comentando ahora a la concentración y al foco que tengas el día de la competición y que te puedan llevar a un mal resultado o a una mala gestión de la carrera, ¿no? Claro. A ver, si yo me he trabajado aceptación de lo que depende de mí, ¿vale? ¿Qué depende de mí? Depende de mí cómo he entrenado, depende de mí. Eso es. Claro, hay cosas que dependen de mí. Entonces, si yo voy al 100% y todo eso entrenado, porque depende de mí, genial. Pero hay cositas, el qué dirán, no depende de ti. El cómo está entrenado el que está al lado mío, no depende de ti. Es que el tiempo, el viento, no depende de ti. Al final, tener esto trabajado meses antes, en competición, tú vas a estar al final preparado para confrontar todo esto. Es que te va a afectar mucho menos. Porque tu nivel de conciencia va a hacer que veas pues lo que depende, lo que no depende y vas a aflojar, vas a soltar. Has dicho algo muy clave, así es, el trabajar lo que depende de ti, de lo que está en tus manos y lo que no, pues es lo que tú dices, el tiempo que haga, un pinchazo, el que compite contra ti, que esté más entrenado o menos, eso no depende de ti nunca. Eso es así. Y se me ha venido a la cabeza, Nacho, una conversación que tuve contigo antes del Ironman de Cozumel, que me acuerdo que me decías que, dice, joder, estoy muy nervioso. Y yo le digo, joder, Nacho, digo, que lo raro sería que no estuvieras nervioso, que vale que vas a hacer el 6º Ironman del año, digo, pero creo que ese nervio le tienes que tener. Pero no sé si ese nervio, ahora que estábamos hablando de todo esto, puede ser por esa autopresión que tú te metes de quiero este resultado, o eran esos nervios simplemente que te vienen porque antes de un Ironman lo normal es que todos estemos nerviosos. Es un poco de todo, al final, o sea, lo que hablamos justamente es un poco de presión por conseguir resultados, porque al final es un poco lo que decía recién. La gente por resultados de este año y demás, por un lado me tenía más en cuenta que está bien, está guay, está genial, pero por otro lado al final, si no estás acostumbrado a todo eso, hay momentos que te juegan en contra.
O sea, al final, a nivel mental, aunque no lo parezca, a mí la temporada se me hizo larga. O sea, y terminé mentalmente fatigado. Entonces, al final, yo qué sé, ver que se decía posible favorito, tal, en un lado, en otro, más sumado a mi autoexigencia, que es enorme, porque ya lo he dicho, o sea, al final yo soy mi primer enemigo en ese sentido. O sea, se me hizo con más nerviosismo de lo normal. O sea, claro. O sea, se me hizo más pelota, sinceramente. Y después, obviamente, por los nervios típicos y más con una carrera tipo Cozumel, que es, a nivel logístico es un poco más caos, porque tienes que ir de donde estás a que no te lleva nadie, o sea, no te lleva nadie de la organización, a menos que estés de los hoteles de la carrera, tienes que ir en taxi, tienes que llegar con tiempo, porque la T1 está en un lado, la T2 está en otro lado, y te lleva un bus, o sea, tienes que ir, venir, y entonces es más caótico. Entonces, por ese lado sí que al final las típicas sensaciones de mierda, voy a llegar a hacer todo tiempo, o sea, me da tiempo ir al baño, me da tiempo dejar la ropa, me da tiempo a calentar, etcétera. Eso ya es lo normal, ¿no? Pero después sí que me pasó eso justamente a nivel de presión, o sea, en ese momento me pudo un poco la presión, la verdad. Claro. Escucha, yo te quería preguntar, Espera, se me ha ido el volumen de esto. Tú has competido en pruebas en las que ibas de favorito, o sea, ibas a ganar. Tenías que ganar, ser primero, segundo, evidentemente. ¿Lo has tenido esa presión desde fuera? Y luego has ido a otras en las cuales no era favorito para ganar. Tenías que hacer buen papel, tu autoexigencia entraba ahí, te vas a Frankfurt y no vas a ganar en Frankfurt. Te vas a pruebas de ese otro nivel y entonces esa presión es diferente. ¿Lo llevas mejor? ¿Lo llevas peor? ¿Te influye mucho más las pruebas en las ICANN, en todas estas en las cuales tienes que ganar, ser primero, estar ahí en la batalla? ¿O las otras en las cuales tú quieres hacer un buen papel? Porque también son muy importantes, evidentemente, porque ya sabemos lo que son esas pruebas. Pero no tienes esa presión de tienes que ganar. La realidad es que puede pesar más una que no sea favorito a ganar que una que sea favorito a... Porque al final, es lo que acabas de decir, al final, yo que sé, una prueba tipo Frankfurt, tipo Lake Plessy, Sudáfrica, o 73 Austria, o Cozumel, son pruebas que, a ver, hay que ser realistas. Yo no podía ganar esa prueba. A menos que se den 1000 situaciones juntas, no la voy a ganar. Entonces, esa presión no la tengo. Pero depende cómo, puede que tenga más presión por ser o el primer español o hacer un resultado, que por ejemplo, con temas de las Pro Series, me venían de resultados, o sea, de tema de puntaje, o sea, y al final, por ejemplo, lo que me pasó en Lake Plessy, o sea, al margen de que nadé muy mal por un tema de que estaba teniendo de bloqueo del diafragma y no me permitía respirar bien. Y la bici que fue un poco desastre, por la lluvia y demás. Pero después corriendo, que me confundí del circuito, me ha confundido el circuito, creo que nunca en mi vida me he confundido un circuito. No. Y ahí, no sé, la cabeza se me fue. Y me confundí y terminé haciendo 800 metros de más. Que eso lo pasas a tiempo. O sea, ahí en las Pro Series, como el lema dice, cada segundo cuenta. Lo pasas a tiempo y más después de lo que gasté en intentar recuperar lo perdido. O sea, que al final me terminé exigiendo un poco por demás, lo que me pasó factura al final. Al final de todas esas cosas, decir, si al final de esa carrera yo sentía más presión, tal vez, que por ejemplo, yo qué sé, en un campeonato de España o en un campeonato de España, por ejemplo, en un Gandía, por ejemplo, o sea, que no es un campeonato como tal, o sea, digo, es una carrera que me encanta y siempre que voy la disfruto a muerte, pero que no es la misma presión como tal, o sea, estaba ahí la batalla con Roger y demás, pero al final no era esa misma presión de decir dependo mucho de que salga bien esta carrera por más que no vaya a ganarla. Después otro tema que lo estábamos hablando antes, al final también, aparte del factor que le influye de la gente, está después lo que por lo menos en los deportistas, ahí sí que hablo de por ahí de un poco más de alto rendimiento, lo que influye a nivel mental el ir a una carrera sabiendo que tenés que ir a ganar pasta. Eso es todo un tema también. Eso es todo un tema.
Pues eso, sí, mira, es eso no algo le que pasa a tenía Sandra. ahí. No se peleen. No me pasa todavía, ¿qué te crees? Este era un caso que tenía aquí apuntado para preguntarle a Inma, ¿no? ¿Qué herramientas recomienda ella para manejar ese estrés y esa presión que puede tener antes de una competición un triatleta que compite a nivel élite y del que muchas veces esos resultados dependen también para vivir, porque es parte de su sustento o de dar la cara para una buena imagen para sus sponsors. A sus marcas. Esas marcas que les apoyan, al final tienen una presión muy grande en una línea de salida. Entonces, no sé si ahí puedes darnos pues un tipo de consejos o de herramientas para manejar eso previamente. Vale, yo la técnica por excelencia es la visualización entrenada un mes. Es decir, antes de competición, yo tengo que haberme entrenado eso. ¿Por qué? Porque la mente no distingue entre realidad e imaginado. Por tanto, si yo ya estoy visualizando algo a lo que mi mente, a lo que mi cuerpo se va a enfrentar, el día de la carrera, el día de la competición, mi cuerpo va a reconocer esa competición como algo conocido, lo va a reconocer como algo que conoce porque lo ha visualizado, ¿vale? Entonces, baja el estrés, baja. Simplemente hay activación, ¿vale? Activación es normal, que muchas veces lo confundimos, le ponemos nombre. Al final también nombrar las cosas por lo que es, calma mucho. No estoy nervioso, estoy activado, ¿vale? Yo he visualizado esto, mi cuerpo lo reconoce como algo conocido porque yo ya lo he visualizado y también ir previamente a una competición, al lugar de la competición, entrenar en esa zona, yo ya estoy simulando esa competición más o menos, porque obviamente lo que es la gente y todo esto es imposible, pero tengo que al final intentar entrenar la competición con las herramientas que tenemos, que es la visualización, e incluso unos días antes, si me puedo ir a la zona, lo entreno. Y me expongo al lugar, porque al final voy a entrenar, voy a hacer que esa zona sea conocida y en ese momento el cuerpo lo reconoce y no pasa nada. Baja el nivel de estrés baja, ¿vale? Porque la mente no diferencia entre no diferencia, ¿vale? La visualización es una técnica brutal entre lo imaginado y lo real. Eso es verdad, que al final, cuando he podido, por ejemplo, en mi caso, ir a los lugares de las carreras y tener tiempo de hacer bien todo el circuito, o sea, se nota mucho. Al final, a nivel de estrés mental, de estar más relajado, porque sabes lo que te vas a encontrar, justamente. O sea, no es un factor tan estresante. Claro. En ese sentido, la verdad que sí, que sí se puede. Y cuando dices lo de visualizar es imaginarte, entiendo, ¿no? Ahora os puedo hacer una visualización 5 o 10 minutos al final, si queréis, ¿vale? La visualización también, si yo ya he estado en ese lugar, yo ya puedo imaginarme ese lugar, entonces es mucho mejor también, tengo esa ventaja, claro. Si no, pues no pasa nada, vamos a intentar visualizar pues normalmente las reacciones que yo conozco de mi cuerpo, o voy a visualizar momentos puntuales que yo sé, por ejemplo, que estoy en subida y me pongo nervioso pedaleando, ¿no? Entonces voy a visualizar que tengo atrás y me están pasando, ¿vale? Entonces, visualizar siempre es clave, y sobre todo momentos que sean lo más parecidos a la realidad. Sí. Y yo ahí tengo una pregunta, porque esa visualización siempre debe ser positiva. A ver, lo que quiero decir es que a veces te puedes imaginar que te puede pasar algo malo y dices, bueno, si me pasa esto, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿esa visualización de eso es bueno o no es bueno? No, no es malo, porque estás haciendo que el cuerpo lo reconozca como algo conocido. Al final, el cuerpo se estresa ante lo desconocido. Entonces, si yo una situación negativa la voy reconociendo y cada día me familiarizo con ella y cada vez la normalizo, ¿vale? Entonces llega a bajar el nivel de estrés. Pero eso no puede llegar a crearte esas malas vibraciones que te pueden crear. Hoy pienso que me va a pasar esto, ¿qué puede pasar si me pasa esto? Lo visualizo, porque claro, aquí entramos en un bucle, si quieres. Y otra cosa es estar pensando en la visualización. A ver. Claro. Una visualización
es observar pensamientos, no darles coba, no alimento pensamientos, sin juicio. Es una meditación. En la meditación un factor clave es no enjuiciar los pensamientos, el rol de observador lo cojo, simplemente observo lo que hay en mi cabeza. Lo observo, luego podemos trabajar lo que ha pasado en esa visualización. Claro, luego podemos trabajar esos pensamientos distorsionados que aparecen. O al final, cuando meditas, entrenas la meditación y entrenas la paz. La rumia mental baja, porque tú estás entrenando a diario. Lo que es meditar es bajar el nivel de estrés, la activación fisiológica, ¿vale? Disminuye automáticamente los pensamientos negativos. Y una técnica también muy buena es activar el nervio vago, respiraciones. Claro, entre la respiración el juego. Claro. Esto es otra técnica muy buena y muy práctica a la hora de bajar el nivel de activación. Entonces también se puede trabajar en las visualizaciones. Sí, la predisposición es antes cuando has dicho, bueno, no sé si vosotros, pero se oye muchas veces ya lo de ¿estás preparado? Y dice, preparado es una actitud, ¿no? O sea, cuando te preguntan, ¿estás preparado para esta carrera? ¿Estás preparado? Pues, sí, estoy preparado y ya no pienso en si estoy preparado físicamente, si he entrenado o no, sino que estoy preparado, pues es una actitud, es querer estar preparado, y luego ya que salga lo que haya, ¿no? O lo que tengas o lo que te dé el día. Esa pregunta que me hacen esta es mi frase favorita de cuando me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo llegas al Ironman? Digo, feliz. Ya está, no hay más explicaciones en mi frase mágica. Ahora con el rollo que se escucha tanto, neurociencia, meditaciones, ¿no? Manifestación, yo puedo manifestar al final terminar una carrera bien, porque la estoy, esto es brutal, esto al final también, ¿vale? No es ya la típica visualización de toda la vida, sino que es manifestar. Yo visualizo, pero al final desde el corazón es más potente porque al final crea un campo, al final todo esto atrae el resultado, somos imanes, ¿vale? Esto es otro rollo, esto no es positivismo, ¿no? Todo lo que sea positivo alrededor tuyo, tus pensamientos, que te rodees de gente positiva, de buen rollo, todo esto, supongo que atrae a... Yo creo que eso te lo dije, Sandra, ¿no? Alguna vez, de esa que me sorprende la capacidad que tienes de competir e ir sonriendo siempre. Es una cosa que es una locura, no sé cómo lo haces, sinceramente. Sí, y porque siempre, a ver, nosotros hacemos esto porque nos gusta, ¿no? Y porque nos apasiona. Y si tienes un momento malo en carrera, es como si construyo en negativo, no me va a traer nada bueno. Pues sonríe y no pienses en que te duele aquí o allá o que no te está saliendo el día, porque no te va a traer nada bueno. Entonces, yo siempre intento darle la vuelta en ese sentido, ¿no? Igual, por lo que hablábamos cuando la gente te pregunta, ¿qué tal llegas al Ironman? Yo digo, súper feliz, súper contenta. Esto no es hablar al final, crear. Esto no es al final ser falso, ¿eh? No. Es como muchas veces una postura, yo me obligo a estar así. Entonces, al final, eso crea una emoción más positiva. Es que está demostrado que no solo el pensamiento afecta a la emoción, sino que una postura corporal va a hacer que yo tenga una emoción más positiva también. Sí. La sonrisa provoca emociones positivas y al final que todo el mundo acabe riéndose, ¿eh? Efectivamente, así es. Pero bueno, luego cada uno, ¿verdad? Voy a tener que sonreír más. Cada uno tiene su manera de ser también, es así. Claro, es raro no verme sonriendo. Lo que pasa es que a Sandra le sobra energía para sonreír, que es lo que le he dicho. A ti y a uno que se esfuerza a tope. Imagínate el día que me esfuerce. El día que me esfuerce. O sea, ¿cómo puede ser que entre bailando? Bueno, ya no entran bailando en meta, ya eso lo ha cambiado, parece ser. Pero entraba bailando en meta, o sea, eso, ¿tú te imaginas entrando en meta bailando? Mira, igual que lo que estaba trasladando ahora, Nacho, esto es otro caso. Yo preparando el Ironman de Frankfurt tuve momentos muy duros personalmente y en el trabajo personal y en otras muchas cosas. Para mí acabar ese Ironman, que además lo pasé mal porque me vinieron todos mis fantasmas y todas mis mierdas en la bici y en el kilómetro 100, acabar ese Ironman, o sea, me tiré toda la alfombra bailando y gritando y saltando y celebrándolo. Claro, nadie entendía por qué estaba saltando, gritando. Yo y mis mierdas sí lo sabíamos. Sí lo sabía. ¿Sabes? Hombre, por supuesto. Y me puse a bailar a todos los alemanes allí, de pie, ¿sabes? O sea, y eso complicado, ¿eh? Esa imagen, claro, y esa imagen se quedó ahí. Hay gente que me conoció en Instagram a través de ese vídeo de tal, pero nadie sabía realmente que era, para mí era, pues eso, lo que te salen, igual que a ti te salieron esas lágrimas, a mí me salieron después, el llanto me salió después de cruzar la meta, pero en ese momento fue la euforia.
¿sabes? Entonces, Sí, pues sí. eso, como somos Sí, cada a pesar de toda la mierda, salió, claro, meramente salió. oye, llegas a la meta y yo recuerdo aquello que no sé, o sea, cómo podía saltar y gritar de esa manera en ese momento, acabando un Ironman, ¿no? Pero es que es así. Cada uno manifestamos ahí cómo somos. Claro. Yo es que soy muy, pues eso, que soy muy bailonga y que sonrío mucho. Ahí está. Y metiéndose ahora, me voy a meter ahora con la gestión del mal resultado, Inma. ¿Cómo debería un deportista analizar un mal resultado para que sea constructivo y no destructivo? Vale, ¿qué es un mal resultado? Redefiniendo qué es un mal resultado. Es que al final es como un poco la percepción de cada uno. Podemos al final aprovechar eso para ser, pues para no, para que la próxima carrera sea mejor, ¿no? Al final va a ser positivo. Si no hay mal resultado, no hay nada que trabajar. Por tanto, no habrá mejor rendimiento o mejor. Eso. Entonces, ¿qué es un mal resultado? No hay. Yo digo, no hay fracasos, hay aprendizajes. Pero redefiniendo esto, la percepción del fracaso, no hay fracaso. Hay un resultado, expectativas. ¿Realmente mis expectativas eran realistas? Esto también, cuidado, porque al final... Sí, eso sí. Claro, y aceptación de... Estamos todo el rato donde mismo, aceptación de lo que no depende de mí. Si es que al final yo no puedo ser tan exigente y controlarlo todo. Lo tengo que controlar todo. Hay gente, hay deportistas que quieren controlarlo todo. Esto es imposible. Es que no puedo y tengo que soltar. Y esa presión al final va a hacer que en carrera... Te merma. Pues aparecen esas voces internas y empieces en lucha, que al final te pueda, porque tú no puedes estar sosteniendo eso a la vez de estar compitiendo, que es un desgaste. Hombre, sin duda. Claro, muchas veces el problema viene de raíz, de mucho más atrás. Lo que decías, primero las expectativas. Si tu manera de visualizar esa carrera o de preparar esa competición es porque tus expectativas que te pones, que por otro lado a lo mejor es la herramienta que te ayuda a seguir esa motivación diaria, sí. Bueno, motivación, palabra curiosa también, pero ese proceso, ¿no? Ese proceso de, venga, pues sigo, voy metiendo más entrenamiento o voy haciendo lo que tengo que hacer porque sé qué tal, porque esta expectativa, quiero esto. Luego llega, no lo consigues. Claro, ahí es pararte y decir, a ver, esta expectativa, aunque yo me la había puesto y es lo que me ha empujado a seguir día a día, no era real. Y tienes que ser capaz de asumir eso y darle esa vuelta, ¿no? Como tú dices, ¿no? Trabajarlo y que te sirva para algo positivo. Claro. Pero bueno, yo creo que al final todo tiene... La cabeza de cada uno es la que es y incluso los malos resultados tienen que servir para algo positivo después. Es así. Hombre, claro. Para llegar a un resultado hay que fracasar muchas veces. Sí, siempre. No. Nacho no gana todas las veces. Para ganar esa vez tiene que perder muchas. Eso es así. Claro. Sí, es. Al final, lo que es... ¿Cómo gestionar muchas veces para...? Sí. Lo que quería decir de esto antes es que al final, lo del tema de las expectativas, una cosa es la expectativa que uno se pone de una carrera, o sea, que sí, bueno, puede estar ahí al límite de ser realista o no, y si no se consigue y es algo realista, eso ya es otra cosa que puede pasar, o sea, que saber de dónde fallamos, eso ya es tema de hablarlo con el entrenador si tiene, que debería tener un entrenador, y después es ver, o sea, en base a eso, qué es lo que pasó, si ese día pasó algo a nivel fisiológico, a nivel mental, a nivel del evento de la carrera, entonces, ver eso y después, pero si realmente el objetivo no es realista, ahí está el problema. A mí muchas veces me dice, no voy a decir quién, pero cuando lo escuche, esa persona va a saber quién es. Sí, porque me lo dice siempre. Y yo le digo siempre lo mismo. Dice, a ver si por ahí puedes ganar, me dice siempre. Y yo digo, a ver, estoy en Frankfurt, está Blumenfeld, está este otro y demás. Hay que ser realistas. Claro. O sea, que puede haber una mínima probabilidad, sí. Pero al final hay que ser realista. O sea, uno tiene que ir a hacerse a una carrera con unas ideas que no son, porque al final es un auto-boicot más grande y el peor que se puede hacer uno mismo. Sí, macho, pero hay que ser realista. Ese caso está claro, o sea, es muy difícil y tú... Bueno, sí, o sea, pero igualmente, con cualquier marca. O sea, al final, si vos vas a una carrera, si estás mirando a una carrera y querés ir a hacer una marca tal, o sea, no sea competir contra.
y hacer una marca personal. O sea, si vos vas viendo que a lo largo del ciclo de entrenamiento vamos a usar Training Peaks, tenés el Training Peak más en rojo que en verde, tenés que ser realista. Claro. No podés ir a esa carrera planteándote el objetivo de hace 6 meses atrás. No podés hacer eso. O si agarrás de todo lo que tu entrenador te pasó, la mitad te lo pasaste por donde no da la luz y pretender que después todo lo entrenado salga bien. O sea, no se puede. O sea, tenés que ser realista. O sea, al margen de eso, de competir contra alguien más, competir contra uno mismo. O sea, si no las cosas no las haces bien, no puedes ponerte un objetivo que es improbable, porque al final no estás haciendo las cosas como para. Claro, pero no me diréis que no, vamos, esto existe. Hay gente que compite contra los demás, ¿vale? Una cosa es lo que siempre decimos, oye, pues yo voy a competir, a hacer mi mejor papel y tal, y cual, y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero la realidad, muchas veces, es que hay mucha gente, o somos o no somos, hay gente que va a competir contra los demás. Y tienes el Training Peaks en verde. Has hecho todo lo que tú tienes que hacer. Estás convencido de que tal. Y llegas y te ponen en tu sitio. Esto pasa, macho. O sea, esto pasa y dices, joder. Entonces, porque ahí ya justamente la cabeza, claro, la cabeza, claro, aquí muchas veces puede pasar, joder, macho, ¿esto qué es? Yo pensaba que tal, y empiezan esos pensamientos negativos, una mierda, entro en bajón. Conocemos gente que por estas circunstancias ha dejado de entrenar durante mucho tiempo, se dedica a otra cosa, esto no es lo mío, no sé qué, no sé cuántos. Tal. Entonces, yo creo que es eso, no sé cómo antes, irá a nivel de cabeza, ya no de deporte, sino a nivel de cabeza en general, ¿no? De expectativas, de ante el fracaso, que el fracaso, claro, ¿qué es el fracaso para cada uno, no? Aquí ya estamos en otra historia. Pero ahí más no sé cómo se puede claro, por quién entreno, ¿no? Prioridades, objetivo realista, ¿por quién? ¿Por qué estoy haciendo yo esto? ¿Por qué? Esto es una pregunta que al final uno solo tiene que estar y decir, ¿por qué estoy en este deporte? ¿Por qué quiero ser el mejor? ¿Por qué quiero este objetivo? ¿Este objetivo realmente es por mí? ¿Va a aumentar el nivel de resultado que quiero porque haya X persona? Que es, al final es ¿por qué entreno? ¿Por quién entreno? ¿Para qué entreno? Porque yo hay veces que también veo que el deporte es su vida, pero es que al final también el deporte les quita la vida. Y esto les quita la vida a nivel psicológico hablando. Esa raya es lo que no podemos permitir. Eso es. El tema al final, cuando pasa eso igualmente, o sea, yo lo llevo más a la parte, ¿no? De como entrenador pues al final me ha pasado con gente de que no le salen las cosas. O lo que decía Ferca recién, o sea, al final llegan y me ponen en mi lugar. Y es lo que yo dije antes, la gente también entrena al final. Entonces esa parte es también la de un entrenador, que tenemos que ser una especie de psicólogo al final con los deportistas y trabajar esa parte mental de conseguir que esa persona saque peso, o sea, relativizar las situaciones al final. O sea, si da la situación de tenés todo el Training Peaks en verde, hiciste todo como tenías que hacer, estás en tu mejor momento, igualmente las cosas no salen, ¿no? En ese momento hay que buscar el porqué, y si no hay un porqué nuestro, es porque el de al lado es mejor. Claro. Y porque el de al lado... Claro, aceptarlo. Exactamente, o sea, exactamente. Lo malo es que disfrutes solo cuando has conseguido ese objetivo de ganar a no sé quién o quedar en ese punto y no disfrutas de los objetivos que has sacado lo máximo que tú tuvieras de hacer lo que tenías que hacer hecho y estar orgulloso por lo que tú has conseguido. Ese punto es difícil de conseguir, obviamente. Al final la gente es como, o sea, si no lo tenés, no es tangible, no sabes que existe, no lo puedes disfrutar. Entonces hay que aprender a disfrutar de eso que no es tangible, eso que no puedes tocar. O sea, de eso es complicado llegar a ese proceso, a nivel deportivo. Sí, sí. Bueno, yo creo que esto sale de lo deportivo, ¿no? También en el día a día, en todo, ¿no? Es como por las expectativas que te pones en la vida en ciertas cosas que luego dices, no, pues... Lo difícil es encontrar ese término, ¿no? Como somos al final, el tipo de personalidad es en todos lados igual. Claro. Somos en todos lados igual, no vamos ahí al final. Entonces, simplemente nos vamos cogiendo, asumiendo roles, pero al final sale como somos. Entonces, la tendencia siempre va a salir y al final hay que trabajarla, es lo que dice Ferca, que al final
es en todas las áreas de nuestra vida. Nos comportamos igual, la tendencia va a salir. Sí. Pues a mí me ha quedado claro lo de visualizar, que yo eso lo practico mucho. Lo practico mucho casi siempre en competiciones, no en otra cosa, de verdad. No sé si se puede, supongo que se podrá llevar esto a la vida también en general, pero yo en competiciones lo visualizo mucho, me veo cómo voy bien en la bici, cómo voy bien corriendo, cómo entro en la meta, como todo eso, siempre lo hago. Sí. Y además durante tiempo, ¿sabes? Me lo voy viendo ahí. Y es verdad que algunas era imposible verlo. Y supongo que será por algo de coco durante esa semana, ¿no? Que era como más difícil. Joder, no me veo bien. No sé por qué, no me veo bien. Sí, pero bueno, pero yo creo habrá que que entrenar. sí, habrá que sobre todo hay que entrenar. Pues nada, chicos, por mi parte me ha encantado todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos visto. Creo que has dejado también herramientas chulas, Inma, para que nuestros oyentes las puedan poner en práctica. Y creo que bueno, que hemos tocado pues esos temas que no se suelen tocar, no se suelen hablar, de esas mochilas emocionales que nos van, pues eso, en el día a día a veces lastrando y que hay que trabajarlas también. Nacho, no sé si te has quedado algo por hablar o... Quedó una cosita que estaría bueno comentarlo. Al final, bueno, lo hablamos un poco ya al principio de lo que es la parte de alimentación, o sea, las conductas alimentarias, ¿no? O sea, el término correcto, como sería, Inma, para que quede bonito, yo que soy muy gringo. Trastorno dismórfico. Eso. ¿Cómo? Trastorno dismórfico corporal. Dismórfico, vale. Entonces, al final, creo que es una cosa que es más común de lo que parece. O sea, al final, el deporte, ya se ha visto que en muchos deportes el tema de tengo que estar en tal peso, tengo que aparentar o no me sale la palabra, tener una forma física tal. Y eso al final, aparte de lo de la forma física a nivel social, ¿no? O sea, eso al margen de... Pero que eso al final también no es algo que esté ajeno al mundo del triatlón, ya sea por apariencia física o por rendimiento. Y creo que es algo que se tendría que naturalizar más hablar de este tema, o que la gente no crea que es algo que le pasa a ellos solamente, o que es un caso concreto muy, muy peculiar. Al final, a mí me pasó. Vamos a decirlo ya de una vez. Yo tuve una época de que comía y por problemas aparte a nivel personal se juntó que, bueno, o sea, aparte de rendimiento y demás, o sea, temas de vida y demás, o sea, lo que comía me daba ansiedad, comía por demás y después llegaba a mi casa y vomitaba. O sea, y esto es algo que no había hablado prácticamente hasta es algo con gente muy en concreto. De hecho, hay gente mucha gente se está enterando cuando salga esto. Pero ¿qué es eso? Con esto, ¿qué es lo que intento? O sea, no darme mira, el pobre. No, o sea, al final lo que intento, lo que hablamos con Inma, de darle también este enfoque es normalizarlo en sí, o sea, que es una situación que, a ver, no es que no pasa nada si te pasa, porque es una situación, depende cómo, si no lo sabes solventar, es una situación jodida, es grave, pero normalizarlo al hecho de poder hablarlo con alguien, ya sea con tu amigo, con una psicóloga, un psicólogo, con tus padres, con algún familiar, con alguien hablarlo, pero que te den una mano. Porque yo en mi caso, a ver, no lo hablé con nadie, sinceramente. En ese momento salí yo solo, pero bueno, porque al final, yo qué sé, o sea, estoy parado de la cabeza y de alguna manera conseguí salir. Pero hay mucha gente que no consigue salir de eso. Entonces, a nivel deportivo se le va todo, obviamente, y a nivel de vida es un riesgo. Y esas tienen que poder salir de eso, porque al final se termina siendo una enfermedad. Sí. Entonces, claro. Eso, intentar darle un poco de voz a esto así y que la gente eso, se anime un poquito más. Si alguno que está escuchando ahora le está pasando o le pasó,
y demás. Animo también a que lo hablen con alguien, por más que haya sido pasado, porque al final las cosas sí pasaron y no se hablaron o no se dieron una solución tal vez como tal, puede que sigan pasando más adelante después, o en algún momento tengas un quiebre de lo que sea y te vuelva a pasar. De hecho, a mí a veces me pasa, justamente, no al punto de vomitar, pero sí al punto de obsesionarme un poco con lo que como, cómo lo como, en qué momentos y demás, para estar en un peso tal. Entonces es un poco eso. Esto está muy asociado con la personalidad, ¿vale? Autoexigente, perfeccionismo. Y esto al final, gracias Nacho por decirlo, porque se relaciona mucho con deportes relacionados con las mujeres, ¿no? Ballet, danza, este tipo. Culturismo también, pero fíjate, con triatlón yo creo que le va a sorprender a muchos escucharlo y puede al final hacer mucho bien que Nacho haya sacado este tema. Al final, pedir ayuda es de valientes y al final el sufrimiento se hace más ligero, ¿no? Cuando lo acompañamos, cuando alguien nos acompaña y al final estos problemas que dice Nacho pues emergen de algo mucho más de fondo, ¿vale? Más que al final puede derivar en suicidios y al final cosas más graves, ya hablando seriamente. Entonces, y esto al final, tendencias aparecen, es la tendencia siempre. Si la persona no es consciente, puede aparecer en una crisis existencial. Entonces, lo que dice Nacho, si está a veces la tendencia, bueno, lo importante es redirigir, ser consciente de que tenemos y al final validar, soy así, tengo esto, no pasa nada, es mi compañero, lo acepto y eso es ya una ayuda también para que no le lleve pues al final al hoyo, por así decirlo. Totalmente. Pues yo da igual, Nacho, o sea, darte las super gracias porque yo creo que es un paso que va a ayudar, estoy segurísimo, a mucha gente, como dice Ima, a lo mejor en nuestro mundillo, a lo mejor, aparentemente no es algo común, pero todos sabemos que el tema de la alimentación en el deporte y cuando, bueno, mucha gente se inicia en el deporte por el tema de la alimentación, por el físico, y luego el rendimiento entra a formar parte también de ello. Entonces yo creo que, joder, darte las gracias de verdad por dar tu testimonio, que es verdad que no es algo normal, no se puede normalizar el problema, lo que sí se tiene que normalizar es hablarlo. Es normalizar que cuando hay un problema como cualquier otro, que esto es un problema serio, pues se pueda hablar y que nos puede pasar a todos, a cualquiera, y no es algún caso raro, sino simplemente puede salir en un momento dado por una autoexigencia, como es tu caso. Todos te conocemos, sabemos cómo eres, de bestia, de autoexigente, de querer más en ti, entonces puede llegar un momento que eso pasa y que está ahí, o sea, que no pasa nada porque la gente lo exprese, pida ayuda, porque sabe, en el fondo, cuando tú estabas pasándolo sabías que no era normal, pero es jodido, supongo que es jodido salir de ahí o ver un poco cómo es la solución, te metes en la pelota y debe ser jodido. Entonces, bueno, que sirva para que si hay casos de gente que se identifique, que pueda ver o que tenga cerca, pues ya te digo yo, darte las gracias de verdad y nada, muy valiente. Y que además que admitir algo así tampoco le hace menos persona a esa persona, en realidad, o sea, todo lo contrario. Eso es. Justamente. Y que todos tenemos, mira, que todos tenemos nuestras cosas y han salido aquí. A Ferka le han salido los 30 kilómetros a los Forrest Gump. A mí me ha salido la mochila del Ironman de Frankfurt. A ti te ha salido esto. Pero es que cualquiera tenemos nuestras mochilas y nuestras cosas. O sea, que es algo muy bueno para hablarlo y con normalidad. Es que hablar las cosas es liberador, sinceramente. O sea, en cualquier aspecto de la vida. Además que sí. Te ayuda, a lo mejor incluso a verlo de otra manera. O sea, cuando sale por tu boca eso y te lo oyes a ti mismo y hay alguien que, bueno, si tienes a alguien enfrente, amigo, ayuda, o profesional que te pueda ayudar, pues a más, ¿no? Pero cuando tú te expresas y lo sacas, no sé a vosotros, pero a mí me ha pasado muchas veces que hablando incluso solo, cosas que hablas solo y dices, joder, pues que lo veo de otra manera ahora, no sé. Sí, es verdad. Es diferente. No, entonces, bueno, pues aquí está este micrófono de este podcast que es de todos y oye, pues esto aquí queda para todos los que lo necesite y mis respetos, Nacho, desde luego. Así es, así es. Gracias.
Pues nada. Bueno, chicos, un placer. Inma, muchas gracias. No te conocía, ahora te conocemos. Cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa también. Muchas gracias. Ya sabes que, como hemos dicho los tres, estamos muy tarados en cuanto a que tenemos muchas cosas aquí si hacemos esto, porque igual nos falta alguna cosa o no, quién sabe. Pero que nos puedes ayudar cuando quieras, que estamos encantados, te abrimos las puertas y a Muchas Nacho gracias. también, que entrene un poco, que yo creo que le veo flojo últimamente, ya se lo he dicho antes de empezar a grabar. Y que bueno, que ya nos contarás más despacio otro día cuál es tu temporada. Sí. Y bueno, cómo lo tienes planteado, porque seguro que es sorpresa. Sí. Ya nos contarás. Hay cositas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, Nacho. Y un placer tenerte aquí. Igualmente, está muy cómoda. Disfruta mucho con vosotros. Si alguien necesita de tus servicios o de tu asesoría y demás, pues cuéntanos un poco. No sé cómo. Estoy en Instagram. Estoy en Instagram, psicovitalinma, ¿vale? Ajá. Y bueno, trabajo con problemas emocionales y físicos, ¿vale? Ajá. El tema de hábitos también, ayudo mucho a crear buenos hábitos saludables, como es el deporte, integrarlo. Así que bueno, cualquier cosa, ahí estoy. Los enlaces en el capítulo, en todos los sitios, para quien quiera contactar contigo por ahí, pues nada. Muy bien, nada, chicos, gracias a todos. Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.